Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez. ¿Cómo ha influido el clima en la historia de las civilizaciones? Con Guillermo Sánchez y Marta Vázquez. En la historia de la Tierra, la composición de la atmósfera del planeta ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Periodos muy cálidos se han ido alternando con otros muy fríos. Durante millones de años, la Tierra era inhabitable para los homínidos. Estos surgieron hace solo unos pocos millones de años. La mayoría del tiempo se concentraban en África, pues Eurasia permanecía ocupado en gran parte por glaciares. Cuando el clima lo permitía, esporádicamente, ocupaban el sur de Europa y Asia. Hace unos 200.000 años en África surgió una nueva especie, nosotros, los sapiens. Cuando los glaciares fueron desapareciendo, algunos de ellos ocuparon el sur de Eurasia. Hace unos 15.000 años entramos en un periodo interglaciar y el tiempo se hizo excepcionalmente bueno. En el creciente fértil apareció la agricultura y con ella empezó el Neolítico. Aunque el clima de los últimos 10.000 años ha sido moderado, eso no significa que las temperaturas hayan permanecido estables. El clima ha ido cambiando y con ello han influido en la historia de la civilización. Aunque las temperaturas actuales no son las más altas que se han dado, estamos en un periodo excepcional por la rapidez con la que se está produciendo este aumento. Estamos en el último programa de Eureka de la 8ª temporada. Empezamos en 2015, ya a mediados de 2015, y hoy estamos a mediados de junio y vamos a hacer el último programa de la temporada, que se emitirá pues a mediados finales de junio y que se puede escuchar cuando se quiera, porque aparte de emitirlo por FM, quedan los podcasts y ahora también solimos subir los YouTube. Y como suele ser habitual, está Marta Vázquez y yo, Guillermo Sánchez. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. La historia de la humanidad no puede entenderse bien sin tener en cuenta las continuas variaciones a las que se ha visto sometido el clima. Alternancias de sequías y periodos húmedos, de épocas frías y cálidas, y un largo etcétera de escenarios climáticos de distinto signo y magnitud. Si los seres humanos aparecimos en un momento dado sobre la faz de la Tierra, fue porque comenzaron a darse unas condiciones climáticas adecuadas, cosa que no había ocurrido con anterioridad en el planeta. Sabemos que la temperatura del planeta está aumentando, debido sobre todo al incremento de la concentración en la atmósfera de los gases de tipo invernadero, en particular las emisiones de CO2 generadas por las actividades humanas. Guillermo, ¿significa esto que en el pasado la concentración de esos gases invernadero fueron más bajas que en la actualidad? Bueno, los Homo sapiens somos unos recién llegados al planeta. El planeta se formó hace 4.550 millones de años. Nosotros, los sapiens, hace 200.000 años, que si dividimos la historia de la Tierra en un año, pues llegamos hace media hora. Claro, en esta historia tan enorme de la Tierra, pues los 2.000 primeros millones de años, 2.000 millones de años, la temperatura del planeta era absolutamente insoportable y el CO2, vivíamos en una atmósfera que era más de un 90 y tantos % de CO2. Nos parecíamos a cierto punto a lo que ahora es Venus, a cierto punto, en cuyo caso era un clima insoportable, la atmósfera irrespirable. Nosotros, los sapiens, no podríamos haber vivido en esa tierra al menos durante los 2.000 primeros millones de años. Pero entonces sucedió algo muy curioso, y es que se produjeron un tipo de vida, porque la vida surgió poco después de formarse la Tierra, cuando digo poco, 300 millones de años después. Pues empezaron una serie de bacterias y algas que primero eran bacterias que eran capaces de absorber el CO2
y emitir oxígeno, en cuyo caso el oxígeno, que prácticamente el oxígeno libre no existía en la atmósfera, pues empezó la atmósfera a ir disminuyendo el contenido de CO2 e ir incrementándose el del oxígeno libre. Y fíjate lo que sucedió, que ese planeta insoportable, de hecho el agua superficial no existía, pues empezó a enfriarse, y hace 2.000 millones de años, incluso con anterioridad, probablemente ocurrió varias veces, cuando ya hubo mucho oxígeno, curiosamente el Sol entonces era más frío que ahora. Eso puede parecer chocante, pero el Sol se va calentando. Entonces el Sol muy en el pasado era más frío que ahora. La consecuencia fue que la Tierra se enfrió tanto que se convirtió en una bola de nieve. Entonces, imagínate un planeta completamente cubierto de nieve. Y eso ha ocurrido al menos 7 veces. Pero ojo, esto es las eras glaciares, que no las glaciaciones. Esto tengámoslo en la cabeza. Las glaciaciones es otro fenómeno que hablaremos después. Las eras glaciares son periodos en los cuales la Tierra es una bola de hielo y que solamente debajo de ese hielo persistía cierta forma de vida. Entonces, realmente, en definitiva, la respuesta es: hubo mucho más CO2 que ahora y hubo mucha más temperatura que ahora. Eso en la Tierra ha ido variando. Sí, estamos hablando en periodos enormes. No estaban, como he dicho, la vida unicelular primero y todo esto. O sea, que estamos hablando hace mucho tiempo. Bacterias y algas, fundamentalmente. Sí, al principio, en esa primera época. Y la temperatura, claro, a lo largo de todo este tiempo ha ido variando. Claro, la temperatura ha ido variando, por eso ha habido periodos con una temperatura considerablemente más alta que la actual y periodos de bola de nieve. Estas son las eras glaciares, que no las glaciaciones, las eras glaciales se producen en millones de años, mientras que las glaciaciones son miles de años. Entonces, este fenómeno es el que se va produciendo. Es decir, la Tierra una vez está muy caliente, dentro de un orden, porque permite que siga existiendo la vida y permita que siga existiendo el agua líquida, aunque sea en el fondo, en la base de estos glaciares, de esta bola de nieve. Este fenómeno se dio, estoy hablando de muchos millones de años atrás, es decir, cuando ya aparece la vida superficial, o lo que llamamos, no solo los mamíferos, sino antes de los mamíferos, lo que es la vida superficial, que tal como entendemos, incluso los propios dinosaurios y todo eso. Entonces ya no estamos en bola de nieve, ya estamos normalmente en temperaturas altas, con mucha agua, y eso han sido pues los últimos 700 millones de años. Muy bien. Y todo esto de las variaciones de la temperatura, de las emisiones de CO2 y demás, ¿cómo podemos saberlo en la historia, claro? Bueno, claro, para responder esto hay que decir que en la medida que hablamos más atrás en el tiempo, nuestra respuesta es más inexacta. Es decir, hay mucho de especulación cuando hablamos de cientos de millones de años. Pero cuando hablamos de periodos cortos, pues entonces ya los métodos para estimar la temperatura son diferentes. En periodos largos, pues básicamente son a través de análisis de geología, estudio de rocas, de fósiles, y eso es lo que nos permite estimar, no conocer la temperatura, sino saber, por ejemplo, si había nieve, porque deja sobre todo hielo. O sea, básicamente es la geología, el indicador a largo plazo. En periodos más recientes, ahora más adelante lo contamos cuando hablemos de los periodos ya recientes, como lo sabemos, que es de otra forma. De acuerdo. A ver, un paseo, por ejemplo, si damos un paseo por los alrededores de Salamanca de Zamora, nos muestra la existencia de unas rocas redondeadas, unas grandes rocas redondeadas que son muy características de la época de los glaciares, ¿no? Esto significa que vivimos en una zona que en su momento estuvo bajo el hielo, ¿no? ¿Cuándo ocurrió esto? Ahora vamos a dar un salto gigantesco. Lo que hemos hablado antes era la historia de la Tierra en plazos gigantescos. Ahora ya vamos a venirnos ni a la media hora, vamos a venirnos ya a los últimos minutos de la historia de la Tierra.
El entorno que formamos ahora, pues procede, el que tú acabas de comentar, de lo que eran las glaciaciones. En nuestro entorno, estamos en Castilla-León. En Castilla-León, pues y en buena parte de Europa, hay periodos donde existe hielo periódicamente. No son superglaciaciones como he hablado antes, son ya pequeñas glaciaciones, aunque lo de pequeña es un decir, porque por ejemplo, la península ibérica, ha habido periodos por la meseta de la península ibérica que estaba casi cubierta de hielo. Y el fenómeno es el siguiente, tiene que ver con astronomía, con el movimiento de la Tierra en torno al Sol. La Tierra tiene 3 movimientos que no voy a detallar aquí, que hace que una vez esté más o menos irradiada por el Sol. Y en ciclos, que no se puede hablar exactamente porque no son periodos exactos de 100.000 años, pues la temperatura, por ejemplo, en esta zona, sube y baja. Y entonces lo que sucedió es que hace 100.000 años, durante varias decenas de miles de años, la meseta y buena parte de la península ibérica tenía bastante hielo, excepto las zonas costeras. Las zonas costeras no había hielo, pero las personas tenían que vivir en las cavernas. Por eso eran los hombres de las cavernas, claro, porque tenían que cobijarse de una temperatura baja. En definitiva, por darte una respuesta muy concreta, la última glaciación acabó hace entre 13 y 14.000 años, ya mucho menos. Millones no. Años. Y hace 13 o 14.000 años, que más o menos coincide con el desarrollo ya de la agricultura, entramos ya en lo que es casi la historia. Entonces, desde hace 12.000 años vivimos un periodo excepcionalmente bueno en buena parte de la Tierra. Es decir, es un clima muy benigno. Hay poco hielo, hay poco hielo. Gran parte de la Tierra es fácilmente habitable, las temperaturas son soportables, o es fácilmente defenderse de ella. Y esto, digamos que la última glaciación acabó entre hace 12 o 14.000 años, más o menos. ¿Y por qué se producen estas glaciaciones? Porque nos estamos dando cuenta de que son fenómenos globales, no locales. Sí, pues mira, la Tierra es astronómica. La Tierra girada en torno al Sol tiene 3 movimientos. Lo que me contabas antes. Que no voy a intentar ahora precisarlo, simplemente diré que la Tierra va girando y en el giro su eje se inclina más o menos. Es uno de los fenómenos entre 20 y 24 minutos, no voy a ponerme demasiado preciso. Y después tiene tiene 3 movimientos. La combinación de esos 3 movimientos hace que la temperatura de la Tierra aumente o disminuye ligeramente, 1 o 2 grados. Pero es que 1 o 2 grados como nivel medio es suficiente para producir una glaciación, que en una era glaciar. Claro, ahora se supone que habrá más glaciaciones de aquí a lo largo de la historia. Pero, sin embargo, se nos está alertando de que la temperatura está subiendo. ¿Cómo encajan estas dos cosas entre ellas? Parece contradictoria. Sí, parece contradictorio. Claro, parece contradictoria. Aparentemente, digo aparentemente porque realmente, aunque sabemos que tiene ciertos ciclos, no sabemos exactamente si realmente vamos a entrar en otra era glaciar en unos miles de años. Se cree que sí, pero el fenómeno es el siguiente. La era glaciar, el periodo interglaciar en el que estamos en un periodo interglaciar, va a durar varios miles de años, decenas de miles de años, a lo mejor 10 o 20.000 años, no lo sabemos, no se ha podido calcular con precisión, sobre todo porque nosotros también estamos interfiriendo. Entonces, la cuestión es que el fenómeno de calentamiento global al que asistimos es extremadamente veloz, en cuyo caso podemos encontrarnos con que en los próximos decenios la temperatura del planeta va a seguir aumentando, con todo lo que ello conlleva, y a lo mejor dentro de unos miles de años vuelva a caer, pero es que nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro relativamente próximo, unas decenas de años, unos centenares de años, y no vamos a esperar, decir, bueno, no tomamos medidas porque dentro de 5.000 años la temperatura bajará o 20.000. Claro, tú lo has dicho hace un momentito, ¿no? La huella humana en el clima. Todos los seres vivos que habitamos la Tierra interaccionamos con el medio atmosférico y con el resto de los subsistemas, ¿no?, que forman el sistema climático.
influimos en el clima. Durante los periodos glaciares en los que ya el Homo sapiens estaba en la Tierra, ¿cómo afectaba la expansión de los sapiens por el planeta? Pues vamos a pensar un poco. Mira, date cuenta que nos ponemos unos 100.000 años atrás. 100.000 años atrás no es mucho, la historia de la Tierra es poco. 100.000 años atrás es cuando los sapiens sapiens, suben desde África y penetran en Europa. ¿Por qué lo hacen tan tarde y no penetran antes? Pues simplemente porque Europa era prácticamente inhabitable. Los que llegan a adaptarse antes a estas condiciones climáticas tan adversas son los neandertales. Entonces, durante un tiempo, España, por la península ibérica y buena parte del sur de Europa, pues estuvo ocupado por los neandertales, porque se adaptaban bien, relativamente bien, a ese clima frío. Era un clima glaciar frío, aunque había zonas en las que se podía vivir, sobre todo en las zonas costeras. Y entonces empiezan a penetrar los sapiens desde el norte de África, aunque lo hacen a través del Oriente Próximo. No lo hacen, por lo menos de forma regular, no lo hacen a través del Estrecho de Gibraltar, sino que lo hacen, entra desde África por el Oriente Próximo y se expanden por Europa y otra parte hacia Asia, porque las condiciones ya empiezan a ser benignas. Entonces, mientras que los neandertales, llevamos más tiempo. Entonces, fíjate hasta qué punto contribuye el clima. Y de nuevo, la bajada de temperatura permite que estos sapiens se lleguen a desplazar y acaban pudiendo pasar a través del estrecho de Bering y se expanden por América. Entonces, el clima ha condicionado totalmente la expansión de los sapiens. Si nos vamos a más de 100.000 años atrás, los sapiens, que somos nosotros, se nos supone, vivíamos básicamente en África. Y una África muy diferente a la actual. Entonces el África no era ese el Sahara, por ejemplo, no era ese gran desierto que es ahora. Era un Sahara, lo que ahora es el Sahara, estaba lleno de zonas habitables donde se podía cultivar y todo eso. Entonces era una zona propicia para vivir. Pero cuando se hizo demasiado caliente, eso ocurrió hace 30, 40.000 años, pues provocó que estos propios sapiens que vivían tan cómodamente en el Sahara y en parte de África necesitan huir de ahí, buscando zonas más cálidas, y es por la que acaban penetrando en Europa y en Asia. Fíjate hasta qué punto ha condicionado el clima. Claro, además es que el clima también favorece, pues eso, las zonas verdes, las zonas boscosas, fenómenos que favorecen también la agricultura, la ganadería, la expansión de grandes civilizaciones como la de Mesopotamia, el Antiguo Egipto. Claro, cuando desaparece, acaba la era glaciar y entramos en el periodo interglaciar, entramos en una zona muy benigna, y esa coincide efectivamente hace de 12 a 14.000 años, que es cuando en la Amazona, con un clima excelente, que era en el Oriente Próximo, lo que es la actual Mesopotamia, pues permite el desarrollo de la agricultura, que se va expandiendo, la temperatura entonces se va haciendo buena en todo el sur de lo que es el Mediterráneo y en parte de Asia. Llama la atención además la idea de la temperatura, que gracias a la temperatura seamos capaces de conocer si el clima que existía a lo largo de la historia era seco o era húmedo. ¿Cómo podemos saber este tipo de cosas? ¿También a través de la geología? Mira, lo mismo que he dicho antes, que para tener una visión grosera, en el sentido de que no precisa, podemos saber si era más cálida o menos cálida, o si hubo una gran glaciación o no, en periodos muy largos. En periodos bastante menos largos lo podemos saber con bastante precisión, términos relativos, gracias al oxígeno. Claro, el oxígeno forma parte de cualquier cosa, del agua. El agua está formada por oxígeno, y cualquier piedra es un silicato, y en el agua sobre todo, por ejemplo, los corales, carbonato cálcico. Pues el oxígeno, aunque a nosotros nos parezcan y nos hayan dicho las moléculas de oxígeno son iguales, pues no. El oxígeno tiene dos isótopos no radiactivos. Uno que es
el oxígeno 18 y otro el oxígeno 16. La relación de estos dos isótopos, no voy a entrar en el detalle, pero simplemente decir que la relación de estos dos isótopos nos da una idea de la temperatura, si fue un periodo que llovió mucho o poco, si hubo mucha evaporación o poco. Y eso se conoce midiendo las relaciones isotópicas entre el oxígeno 16 y el oxígeno 18. Estos son los indicadores típicos que se utilizan, no los únicos. Hay más, pero ese es uno muy objetivo para medir, para poder estimar este tipo de fenómenos. Ahí, ya en épocas históricas, los climatólogos se basan en más cosas. Es un indicador, pero fíjate, hasta la propia pintura. Si hablamos en periodos no muy largos, lo que se pintaba en la Edad Media, pues nos estaba diciendo el tipo de flora que se pintaba en la Edad Media, te estaba ya diciendo qué tipo de clima. Es decir, el climatólogo recurre a muchas cosas. Entonces, una, como medida objetiva, es el oxígeno. Y el oxígeno, combinado con una técnica que, si no hablamos en periodos muy largos, sino si queremos referirnos a periodos más recientes, es la dendrología, que es a través de la corteza de los árboles, estudiando la corteza de los árboles cuando le das un corte y tú vas viendo las capas. Eso te da una idea de cómo ha sido el clima de esa época. Pero el elemento más importante es el oxígeno en el hielo particularmente. De hecho, conocemos con bastante precisión las condiciones de la atmósfera del último 1.000.000 de años. ¿Y esto cómo se ha hecho? Pues mira, perforando sobre todo en el Ártico, en la Antártida y en Groenlandia, haciendo sondeos. Pensemos que en Groenlandia hay zonas que hay 2 o 3 kilómetros de profundidad, y lo mismo en la Antártida. Entonces, estos sondeos, en cada capa de hielo va atrapando el oxígeno, la atmósfera. Entonces, el análisis de estos sondeos de hielo nos da, a través del oxígeno podemos saber la temperatura más o menos, pero es que además tenemos el aire de esa época. Es decir, ahí quedan burbujas que quedaron atrapadas hace 100.000 años, en cuyo caso, con mediciones de precisión, si obtenemos un sondeo y sacamos una burbuja de ahí, esa burbuja que se formó hace 100.000 años, se puede analizar y saber cuál era la atmósfera de hace 100.000 años. O sea que hay herramientas muy sofisticadas para ir conociendo con cierta precisión, porque no olvidemos que realmente, para hablar con claridad, medir la temperatura del planeta y este tipo de cosas directamente solamente llevamos 150 años. Es decir, las medidas, cuando ya hablamos de precisiones de decenas de grados, de la 10ª parte de un grado, quiero decir, y precisiones muy, muy significativas, ya tienes que ir a épocas muy recientes. Sí. Hablábamos antes también, pues eso, de las pinturas en la Edad Media, hablábamos de Mesopotamia, de Egipto. Bueno, situándonos en los últimos 3.000 o 4.000 años, cuando ya tenemos registros escritos de todo esto, ¿cómo ha influido el clima a lo largo en la historia? Pues fíjate, hace unos días he estado en un sitio que son las motillas. Las motillas es un tipo de construcción que se da en Castilla-La Mancha. Y me estaba diciendo claramente cuál era el clima de la época. Te lo voy a contar brevemente. Digo que para que veas que hay infinidad de fenómenos que nos informan de qué estaba pasando. Pues las motillas no son ni más ni menos que silos donde se guardaba el grano y el agua. A mí me sorprendió que estas construcciones en concreto son de hace 4.000 años. Hace 4.000 años es el final del Imperio Antiguo Egipcio. Pues ahí, ¿por qué lo guardaban? Y pues porque tenían que protegerse de los que le rodeaban. E incluso resulta que las personas que vivían ahí tenían muchas lesiones, lo que significaba lesiones de lucha. Eso significa que claramente no estaban pasando hambre. Luego nos está diciendo
que el clima en ese momento era árido, llovía poco y estaban en sequía. Es decir, analizando este tipo de fenómenos de nuestro entorno, no hay que irse a cosas lejanas. Pues, analizando este tipo de cosas, los castros, todo esto, pues puedes saber si había sequía, no había sequía. Aparte de las medidas que he dicho, pues los comportamientos humanos te están diciendo mucho. Claro, si te vas ya a estudiar fenómenos más globales, pues en el periodo que me estás diciendo, que coincide con el que te he dicho, que hubo periodos de sequía hace 4.000 años. Pues fíjate, ese periodo de sequía que te he dicho, yo lo he observado a unos centenares de kilómetros de aquí, pero es que en ese momento se produjo un fenómeno parecido en el Oriente Fértil, y tanto que obligó, por ejemplo, que hubo una sequía y la sabemos por ese tipo, se abandonaron determinadas zonas que estaban habitadas y todo eso. Es decir, la actividad humana nos dice mucho y nos está diciendo que la actividad humana está muy condicionada por las condiciones climáticas. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano. Bueno, tiene que ver con el clima, sí, en parte, vamos a ver. Eso. Sobre la caída del Imperio Romano leía yo que se han escrito 150 libros, cada uno explicando una razón por la que cayó el Imperio Romano. Hay muchas, supongo. Se han dado muchas, pero lo que no cabe duda es que ha habido fenómenos dentro del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, del Imperio de Occidente, en el año 400 después de Cristo, coincidió con unas bajísimas cosechas provocadas por la sequía en Egipto. Pensemos que Egipto era en gran parte el granero de Roma, no solo la península ibérica. Egipto era el gran granero de Roma. Egipto llega a tener enormes sequías. Entonces, el Imperio Romano, que en ese momento Justiniano, que estaba recuperando de nuevo, avanzando de nuevo después de una primera caída del Imperio Romano y empieza a recuperarlo, pues se encuentra con que no tiene avituallamiento. Hay una sequía en Egipto y esa sequía hace que no puedan abastecerse las tropas. Y eso es lo que definitivamente le da la puntilla al Imperio de Occidente. Eso es una de las explicaciones que se dan. Seguro que es esa y varias a la vez. No hay una la causa principal, claro, pero no cabe duda que esa fue una de ellas. Yo también he leído, me he documentado un poco, y también pues las bajas temperaturas en el norte de Europa hacen que los bárbaros presionen al Imperio Romano. Claro, son una confluencia de ambas cosas, ¿no? Primero bajan y después reacciona Justiniano, claro, reacciona para reconquistar los terrenos. Uh-huh. Hay una ocupación previa. Y en ese momento que ha ocupado de nuevo Justiniano, que se ha establecido en el Imperio de Oriente, pues es que se ve en condiciones de recapturar el imperio y tenía todas las condiciones para ello, para expulsarlo. Y se encuentra con otra sequía que es la que le impide recuperar lo que previamente, los terrenos previamente ocupados. También sí. Por otra condición. Es así, la presión, efectivamente. O sea, está condicionado por... Es congruente, lo que tú has leído es congruente con lo que yo te estoy diciendo. Está explicando los dos fenómenos. Y otro fenómeno que te quería preguntar, sobre el que quería preguntarte, es sobre el fenómeno de los volcanes. Hemos vivido en los últimos años pues un volcán en Islandia, hemos vivido el volcán de La Palma, que tú lo has vivido en directo además. No son grandes cambios climáticos los que provocan, pero sí ha habido a lo largo de la historia grandes cambios climáticos o puntos climáticos de cambio gracias a la actividad volcánica. Sí, la actividad volcánica condiciona el clima, claramente. El vulcanismo máximo, por ejemplo, yo siempre me voy muy atrás, y si me voy muy atrás, estas etapas superglaciares, eras glaciares, cuando la Tierra es una bola de nieve, ¿cómo sale de bola de nieve? Pues sale porque hay un vulcanismo masivo en toda la Tierra. Y entonces eso consigue de nuevo, en ese caso, consigue calentar el planeta. Eso hablando en términos geológicos lejanos y hablando de un vulcanismo generalizado. Pero, haciendo lo que tú me acabas de preguntar, en fechas mucho más recientes,
los grandes volcanes recientes, estoy hablando de hace 300 años, incluso de hace 40 años, algunos volcanes muy activos, el fenómeno que suelen provocar es un ligerísimo enfriamiento del planeta. Y por hablar alguno, por ejemplo, la Revolución Francesa se asocia a una sequía que estuvo provocada por un volcán de 1780 y tantos, que provocó una disminución de la temperatura suficiente para afectar el cultivo de la patata, y después hubo otra actividad volcánica que es la famosa noche sin verano que se prolongó al principio en un volcán que se produjo en 1817 y que se prolongó 3 o 4 años y que hizo el famoso verano, el año sin verano, y fue debido a que este volcán, el volcán de Tambora en Indonesia, el volcán de Tambora, pues el polvo volcánico, en ese caso fue el polvo volcánico, pues apantallaba la llegada de la luz solar y provocaba una disminución de temperatura que tuvo consecuencias. Por ejemplo, en el caso tuvo la consecuencia de que en la Irlanda, unido a que hubo o de alguna forma fue un fenómeno de no simbiosis, que actuó uno sobre otro a la vez, fue que esta menor temperatura fue unida a una epidemia sobre la patata, produjo una hambruna enorme que provocó que murió 1/3 de la población irlandesa o algo así, una emigración masiva. O sea que eso estamos ya hablando de fechas recientes. Y creo que en el año 95 o 91, no recuerdo bien, hubo un volcán activo, muy activo, que también provocó una ligera disminución de temperatura, que pudo medirse que en ese año la temperatura fue un poquito más baja. Un volcán como el de La Palma y eso apenas influye. Hablamos por las características del propio tipo volcanes. Normalmente los que provocan esto son supervolcanes, que son muy pocos, con emisiones enormes, los de tipo peleano y esto, pero afectan, como hemos contado, a fenómenos concretos, tienen efectos concretos sobre la historia reciente de la Tierra. Pues muy interesante el programa sobre el cambio climático, Guillermo. Pues nada, es un programa maravilloso. Nos está saliendo. Bueno, pues ahora te toca a ti, que tú tienes tu parte de programa, y como estamos en el último programa de la temporada, preverano, verano ya cuando se emita estará ya el verano, y las vacaciones para la mayoría de la gente, aunque el motivo de leer no es que estén en vacaciones, pero es un pretexto porque mucha gente no estará. Y mucha gente ya lee aunque no tenga vacaciones. Que es lo importante. En cuyo caso tú tenías una serie de recomendaciones. Sí, yo estoy leyendo un libro que me está gustando mucho. Yo ya sabes que soy una fan incondicional de la novela gráfica, es un género que me gusta mucho, y por el Día de la Madre, pues una de mis hijas me regaló, sabiendo lo que me gusta la ciencia y la novela gráfica, me regaló un libro sobre Alan Turing, uno de nuestros personajes favoritos aquí en Eureka, ¿no? El libro, pues en español tiene el mismo nombre de la película dedicada a Turing, es Descifrando Enigma, Alan Turing, un genio de su tiempo. Los autores son Jim Ottaviani y Leland Purvis, la editorial es Oberon, y se publicó originalmente en 2019. En 2017 fue clasificada como una de las mejores novelas gráficas, y Turing es un personaje fascinante, no solo por su papel en la Segunda Guerra Mundial, sino pues porque su trabajo, del que ya hemos hablado en algún programa más, juega un papel fundamental en nuestro tiempo, en el desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, nosotros hablamos mucho de él en el programa de Estamos dominados por los algoritmos, y fue un homosexual que sufrió presión y discriminación en la sociedad de su tiempo, y una vida que termina, o no se sabe muy bien si en el asesinato o en el suicidio. Oficialmente el suicidio. Oficialmente el suicidio, ya sabemos cómo son estas cosas. Afortunadamente en 2009 el premier británico Gordon Brown se disculpó en nombre del gobierno británico. Más tarde fue todavía la reina, que concedió su perdón a Turing en la prerrogativa real de gracia y clemencia. Es gracia que le dé el perdón. Sí. Sí, un hombre un genio,
Lo más llamativo es por la película, es su contribución a descifrar el programa Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero realmente su contribución casi es una contribución menor, que hizo por razones de guerra. Para él es una contribución menor, porque realmente hizo contribuciones mucho más importantes. Detrás de la inteligencia artificial, de la que tanto hablamos ahora, pues las bases teóricas, uno de los grandes teóricos que sentó las bases de lo que es la computación y la inteligencia artificial es Alan Turing. Uh-huh. El cómic la novela gráfica, me gusta más llamarla novela gráfica que cómic, va mucho más allá de Enigma, como tú bien dices, porque narra un poco la contribución de Turing a la inteligencia artificial y su famoso test que se sigue utilizando hoy en día, ¿no? Al final de la historia, Ottaviani recuerda que A y B, que son los célebres personajes del test de Turing, son protagonistas de la historia que narra el libro, realmente, ¿no? Dejan que sea el lector el que lance preguntas a la historia para descifrar, para decidir cuáles son las versiones de Alan Turing o cuáles son las de un poco la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces estamos ante una especie de juego. El libro contiene también una frondosa bibliografía al final para poder investigar más sobre el tema y sobre el personaje fascinante que es Turing. Y hablando un poco de los autores, Ottaviani pues está incluido entre los 10 mejores autores de novela gráfica, sobre todo a nivel científico. Tiene muchísimas novelas gráficas. A mí me ha sorprendido la cantidad, conocía alguna, pero no tantas, de novelas gráficas dedicadas a la ciencia. Y Leland Purvis, pues ha estado nominado a los premios Eisner, que es uno de los premios gordos de novela gráfica, y es crítico de Comics Journal, ¿no? Alguno de los libros que yo también recomiendo del mismo escritor, de Ottaviani, es Primates, por ejemplo. Vamos a mirar distintos libros y distintas temáticas, ¿no? Primates, pues es La intrépida ciencia de Jane Goodall, Diane Fossey y Virut Galdikas. Un poco conocer a los orangutanes, los chimpancés y los gorilas. Recordemos que estas autoras, investigadoras, pasearon parte de su vida entre orangutanes y gorilas. Sí, vivieron entre ellos realmente, ¿no? Estas primatólogas, ¿no? Después hay otro que es Astronautas, Mujeres en la última frontera, que descubre de cerca el humor y el empuje de Mary Clay, Valentina Tereskova y las primeras mujeres que llegaron al espacio. Vamos a dejar mujeres y nos vamos a una biografía maravillosa. Esta sí la conocía, sobre Stephen Hawking, que claro, es uno de los, ¿quién no lo conoce, ¿no? Es uno de los científicos más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Tiene otro también sobre Feynman, maravilloso también. Yo creo que, si no es la primera, es una de las primeras biografías. Hay más. ¿Sobre Feynman hay alguna más? Yo de Feynman diría que recomiendo sus propias autobiografías. Sí. Hay una que ¿Está usted de broma, señor Feynman? Que es delicioso. Sí mismo. Es decir, él escribió un par sí. de libros sobre sí mismo geniales, porque era un hombre que tenía un sentido del humor, era un genio con un sentido del humor espectacular y es divertidísimo. En el blog de Vasos Comunicantes, en el blog de la Biblioteca Zacut, hay varios libros a texto completo sobre Feynman y de Feynman. Os lo recomiendo también echarle un vistacillo. Hace poco ha sacado uno también sobre Einstein, pues que no nos habla solo sobre el Einstein científico, sino que nos lo presenta también como ser humano que es, ¿no? Los errores que fue cometiendo y que incluso pues, sus equivocaciones le llevaron a ser un genio, ¿no? Y pues hay otro también muy bueno, lo que pasa es que no está en castellano todavía, que presenta a científicas famosas, ¿no? Entonces aparecen, por ejemplo, Marie Curie, aparece Liz Meitner de la energía nuclear, Rosalind Franklin. Y Emmy Noether, que es para mí casi mi predilecta. Emmy Noether, era la última que iba a decir. Sí. Y Hedy Lamarr también, ¿no? A quien debemos el wifi. Que yo con la Hedy Lamarr ya te confieso que no es de mis predilectas. Se la conoce más por su faceta cinematográfica. Y yo, esta es mi opinión, y creo que habiendo personas como Emmy Noether, Henry Lamarr, a mí me parece que se le han atribuido algunas cosas
que se inventó la wifi y todo esto, que cuando yo le he visto una entrevista a ella que me defraudó mucho. O sea, hay una entrevista a este personaje, que murió hace ya años, no tanto, pero murió. Hay una entrevista que yo tenía cierta imagen de Elida Mar y cuando la oí hablar me quedé un poco, digo, esta mujer no sabe tanto como se dice que sabía, cometía unos errores brutales, tanto que a mí me hace cuestionarme que lo que se le atribuye de una famosa patente que está en la base de la wifi, sinceramente me quedé un poquito decepcionado, pero a lo mejor es que se le había ido ya la onda y... Pues ya te digo, estos son algunos de los libros de Jim Ottaviani, que escribe numerosos cómics sobre historia de la ciencia. Yo he querido traeros unos poquitos, pues pero te voy a dejar para que pases el verano con Alan Turing descifrando Enigma. Pues sí, además uno de mis personajes predilectos. Yo creo que dentro del programa Eureka es uno de nuestros favoritos. Sí. Pues muy bien, pues nada, pues esperemos que hasta el curso que viene, la temporada que viene. Pasad un buen verano todos. Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.